Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la ley de Ampère y el flujo magnético. Somos el equipo 3 y nuestro equipo está conformado por Correa Reséndiz Karen Beatriz, Hernández Torres Noelia Grisel, Rafael Jiménez Diana Laura y su servidora Pérez Aldana Mónica Gabriela. La ley de Ampère dice que el físico y matemático André-Marie Ampère enunció uno de los principales teoremas del electromagnetismo que suele considerarse como el homólogo magnético del teorema de Gauss. La ley de Ampère determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada multiplicada por la permitividad del medio, en concreto para el vacío. La expresión incluye la suma de todas las intensidades que atraviesan la línea cerrada, sin embargo, las intensidades pueden tener distintos sentidos y por ende se consideran positivas y otras negativas. Para determinar este signo de las intensidades, en primer lugar es necesario determinar el vector de la superficie formado por la línea cerrada. Para ello se hace uso de la regla de la mano derecha. Mi compañera va a explicar esta regla. Bueno, para la regla de la mano derecha tenemos el dedo corazón como una frase que es bueno, Virginia, fácil, que es la fuerza, la dirección y el centro. Tenemos que en un campo magnético, la circulación del campo a través de una línea cerrada limita una superficie. Al igual que todas las superficies, puede ser representada por un vector de superficie perpendicular a esta, cuyo sentido en nuestro caso se puede determinar por medio de la regla de la mano derecha. A ver, tenemos aquí un campo magnético que entra y uno que sale. En el que entra se ve un tache porque imaginemos que es una flecha que es así, que tú la ves de espaldas. Entonces, si ponemos nuestro dedo corazón, tenemos una dirección que va, una fuerza que va hacia arriba. En caso contrario, una que sale, tener una carga negativa, hacemos lo mismo, no es necesario usar la mano izquierda. Ponemos, lo único que cambia es nuestro dedo. Al tener la fuerza negativa, pues la dibujaríamos hacia abajo. Bueno, y si el sentido de las intensidades coincide con el sentido del vector superficie, la intensidad se considerará positiva. Por ende, si se orienta en sentido contrario, la intensidad se considerará negativa. La ley de Ampère nos proporciona una serie de ventajas a la hora de estudiar los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. En concreto, nos permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y se elige una línea cerrada adecuada. Dado que el campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo, los campos magnéticos no son conservativos y por tanto no existe un potencial escalar magnético. Campo magnético del alambre rectilíneo e infinito. Sabemos que un campo magnético es una magnitud vectorial que representa la intensidad de una fuerza magnética. En la figura se muestra un alambre que transporta una corriente I fuera del plano. La regla del pulgar derecho asegura que B circula en sentido contrario del reloj. O sea, hacemos esto, describiendo circunferencias como lo muestran las flechas rojas. Tomemos una de ellas, cuyo radio es R, la dividimos en pequeños segmentos diferenciales dados en ds, representados mediante los vectores en azul, las flechitas azules que se pueden observar. Ambos vectores B y ds son paralelos en cada punto de la circunferencia y de esta forma la integral se transforma. Se transforma en la integral de BDS.
Esto se debe a que, como dijimos antes, el producto escalar de B por ds es el producto de las magnitudes de los vectores por el coseno de cero. El resultado de la integral lo conocemos gracias a la ley de Ampère que acaba de explicar mi compañera. Y por lo tanto escribimos la integral de la siguiente manera. Puesto que la magnitud del campo es constante sobre toda la trayectoria y sale de la siguiente integral. La integral de S representa la sumatoria de todos los segmentos infinitesimales que componen la circunferencia de radio equivalente a la longitud de la misma. El producto de su radio por 2pi es B por 2pi R igual. Y de ahí encontramos que la magnitud de B es igual a la siguiente fórmula. Es preciso recalcar que aún así la trayectoria seleccionada o circuito amperiano no fuese circular. El resultado de la integral continúa siendo. Sin embargo, ya no sería B por 2pi R. Por eso la utilidad de la ley de Ampère nos sirve para determinar el campo magnético. Radica en escoger distribuciones con alta simetría, tales que la integral sea más fácil de evaluar. Las trayectorias circulares y rectilíneas cumplen con este requisito. Y tenemos la tabla de magnitudes magnéticas y sus unidades. En el planteamiento del problema tenemos que un hilo rectilíneo muy largo transporta una corriente de 1.5 amperes. Un electrón se desplaza paralelamente al hilo a una distancia de 10 centímetros de él, en el mismo sentido de la corriente y con una velocidad de 5 por 10 a la 6 centímetros entre segundo. ¿Qué fuerza ejerce sobre el electrón el campo magnético creado por la corriente? Y para la resolución de nuestro problema vamos a emplear dos fórmulas. Moni, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, la primera fórmula que vamos a ocupar va a ser para determinar el campo magnético. Nuestra B significa que es el campo magnético. Es igual al coeficiente de permeabilidad magnética en el vacío por corriente entre 2pi por distancia. Y nuestro valor de nuestro coeficiente de permeabilidad magnética es de 4pi por 10 a la menos 7 teslas sobre amperios por metro. Y sabemos que nuestra corriente se representa en amperios y pues los valores de abajo no varían. Bueno, no cambian su simbología. Moni, ¿puedes pasar? Ah, ya. Y bueno, nuestro primer paso es determinar el campo magnético. Nuestros datos que tenemos es que nuestra corriente es de 1.5 amperes, nuestra distancia es de 10 centímetros, pero estos los convertimos a 0.1 metros. Nuestro ángulo es de 90 grados y pues necesitamos determinar el campo magnético para poder concluir el problema. Ocupamos la fórmula que anteriormente ya había mencionado y sustituimos los datos. Realizamos una conversión. Moni, ¿puedes bajar la diapositiva, por favor? Y sustituimos nuestros datos, entonces nuestro coeficiente de permeabilidad magnética queda igual. Nuestra corriente vendría siendo de 1.5 amperes sobre 2pi por la distancia que la determinamos que era 0.1 metros. Y pues cancelamos nuestros valores. Nuestro resultado sería de 3 por 10 a la menos 6 teslas. Y ese vendría siendo nuestro campo magnético. Se sabe que la formulación de un Tesla es la siguiente. Es un newton sobre coulomb por metros por segundo a la menos 1. Bueno, en nuestro segundo paso, la fuerza ejerce sobre el electrón el campo magnético creado por la corriente. Bueno, en la fórmula es de la inducción magnética
que es F igual a Q por V por V. La F es la fuerza lateral, Q es la carga positiva, que tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. B es el campo magnético y V es la velocidad. Y de acuerdo a la fórmula de Lorentz, bueno, así es como nos queda nuestra fórmula planteada. ¿Me le puedes cambiar, por favor? Y bueno, si V y B son perpendiculares, bueno, esos son nuestros valores. Y el valor del ángulo quedaría como 1, por lo que la ecuación quedaría de la siguiente manera, que es F igual a Q por V por 1 igual a Q por V por V. Y bueno, sustituyendo los datos, aquí es como tenemos nuestros valores en la tabla. Y bueno, de aquí lo que pasa es, bueno, lo que sigue es eliminar nuestras unidades. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y como resultado nos da 2.4 por 10 a la menos 20 newtons. Y la fuerza que ejerce sobre el electrón el campo magnético creado por la corriente es de 2.4 por 10 a la menos 20 newtons. Y bueno, esas son nuestras referencias. Y ahora les vamos a poner nuestra infografía. ¿Sí se ve? No se ve. No, no se ve. Ahora sí ya. Ya. Vale. Pues la ley de Ampère determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada, multiplicando por la permitividad del medio, en concreto para el vacío. El campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica, o sea, muchas cargas de movimiento. Siempre que exista alguno de estos elementos, habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas fuera de este campo, y fuera de este campo no hay efectos magnéticos. Ay. ¿La subes tantito, por favor? Sí, es que se trabó. Ya. Bueno, la ley de la mano derecha, ya como ya se las había explicado, es un método para determinar direcciones vectoriales y tiene como base los planos cartesianos. Se emplea prácticamente en dos maneras. La primera principalmente es para las direcciones y movimientos vectoriales lineales y la segunda para movimientos y direcciones rotacionales. Como ya les había explicado hace rato, una es con el pulgar y otra es con los 3 dedos. La ley de Lorentz establece que una partícula cargada Q que circula a una velocidad por un punto en el que existe una intensidad de campo magnético sufrirá la acción de una fuerza, denominada fuerza de Lorentz, cuyo valor es proporcional al valor de la carga, y se obtiene por medio de la siguiente expresión. La fuerza es igual a la carga, a la partícula cargada por la velocidad por el campo magnético. Y pues es todo. No sé si tengan preguntas. En el chat pusieron que con base a su problema, ¿por qué el seno de un ángulo es de 90 grados da 0?
¿Fue en la parte de la explicación teórica o en la parte de la resolución del problema? Porque, bueno, de hecho, si lo metes a la calculadora, así seno de 90 grados te da 1. Entonces, pues de acuerdo a la información que tenemos, en la parte donde dice ceros en coseno, pero ahí es que no recuerdo esa parte, bueno, donde mencioné el cero. Y es que pues en sí usamos el seno porque prácticamente nuestra corriente, como lo indica la ley de la mano derecha, es positivo nuestro vector. ¿A dónde está? Mientras, ¿alguien tiene otra pregunta? Es que bueno, el campo magnético es una representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda una fuente magnética. Esta puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. ¿Quedó bien la respuesta? Bueno, ya. Miriam. Vale. Sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, voy a responder la de cuáles son las fuentes magnéticas. Pues unos ejemplos pueden ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica, o sea, muchas cargas en movimiento. Siempre que exista uno de estos elementos, habrá un campo magnético. ¿Sí quedó claro? Vale. En el chat pusieron qué es la ley de Ampère con sus propias palabras. Bueno, la ley de Ampère, bueno, definiéndolo así con nuestras palabras, es útil para, bueno, el cálculo de campos magnéticos creados por determinadas distribuciones de corriente.
los controles. También pusieron cómo es un circuito amperiano. La línea del centro. Vector. Creo que... contactor. Pues un circuito amperiano es el que establece la relación entre la corriente y entre el campo magnético creado. Podemos relacionar un circuito amperiano con un diagrama de control de un motor y, por ejemplo, algunos dispositivos que esos pueden tener, bueno, sí, que esos pueden tener puede ser un contactor, un relé y pues sabemos que estos tienen tres líneas, la línea 1, la línea 2 y la línea 3. El contactor sirve como un apagador, bueno, cuando se abren sus entradas, sus puertas, bueno, más o menos. Estos permiten el paso, bueno, hacen que el motor empiece a girar, pero bueno, es lo acercado medio lo que recuerdo. Y pues creo que ya son las 5 preguntas. Entonces voy a dejar de grabar.